Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa que está centrada fundamentalmente en la vacunación, también algo de profilaxis. Es una mesa que surge del grupo Centra, pero que quisimos hacer extensivo a todo el enfermo renal, buscando siempre la transversalidad y sobre todo porque está en marcha un documento de consenso de vacunación en el enfermo renal que queríamos que fueseis conscientes de que está en desarrollo, ¿no? Todos sabéis, yo creo que los nefrólogos, ya nos lo dirá María, somos una de las especialidades que más nos preocupamos por la vacunación de nuestros pacientes. Son pacientes altamente vulnerables y que encima pues, no siempre responden adecuadamente a las vacunas. Yo quería presentaros, sobre todo, antes que nada, a mi compañera de moderación. A mí me conocéis que soy nefróloga, pero para mí es un placer y yo creo que para todos, y tenemos que aprovecharla también, aparte de nuestros dos ponentes, porque es un huevo de vacunar. Entonces, María Fernández Prada es preventivista en el Hospital de Mieres, ¿no? Y ella es experta en vacunas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido miembro de la Comisión de Vacunas de su hospital y forma parte del grupo secretaria del grupo de vacunas de su sociedad científica, la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Así que ya os digo, excelente moderadora, pero igualmente podemos, si de eso se trata, exponerle todas las dudas que queramos. Así Muy bien. María. Muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, a todos los que estáis aquí, porque bueno, que estéis aquí ya dice mucho relacionado con vuestra sensibilidad hacia la vacunación y, sobre todo, a conocer si hay alguna novedad o alguna cuestión que se puede mejorar. Decía Auxiliadora que los nefrólogos sois un grupo muy preocupado, y yo así lo constato, dentro de todos los prescriptores y de terapias inmunosupresoras, inmunomoduladoras y, en general, pues los profesionales que nos dedicamos a los pacientes inmunodeprimidos. Sin duda sois uno de los grupos que más sensibilidad tienen hacia la vacunación, la recomendación activa, la derivación a los servicios de medicina preventiva y, por supuesto, pues aunque es difícil medirlo y el Ministerio tiene ciertas limitaciones para medir coberturas en grupos de riesgo, estoy segurísima que a nivel nacional, por supuesto en mi hospital ya te digo que sí, son los pacientes que mejores coberturas tienen de vacunación en comparación con otros grupos de inmunodeprimidos, ¿no? Sobre todo por esa sensibilidad de derivación y de indicación de vacunación por parte de los nefrólogos. Muchísimas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por acoger esta mesa y por acoger, como digo, este tema que es un tema muy transversal, porque siempre decimos que vacunas somos todos, o sea, vacunas no son las enfermeras de atención primaria ni los médicos, no son los preventivistas ni las enfermeras de medicina preventiva, vacunas somos todos porque las vacunas forman parte de la vida de las personas y dentro de la vida y sus problemas de salud están las vacunas muchas veces para ayudarles. Así que gracias a la sociedad por traer este tema aquí y por invitarme personalmente, evidentemente, y por mi parte pues te dejo con la presentación de dos ponentes estupendos que seguro nos van a enseñar muchas cosas y a repasar tantas otras. Muy bien. Bueno, pues el primer ponente, seguro que lo conocéis, es Iván Arenas. Él es coordinador del Servicio de Nefrología del Hospital de Talavera, es el presidente actual de la Sociedad Castellano-Manchega de Nefrología y lo traemos aquí porque él está coordinando un documento de consenso sobre vacunación en el paciente renal. Él lo contará junto con los preventivistas, médicos generales y las sociedades de calidad. Así que, Iván, cuando tú quieras. Gracias. Pues muchísimas gracias a la organización por invitarme a esta jornada tan importante para nosotros. Ausi es parte del equipo de trabajo que tenemos constituido. En principio, quiero más o menos describir, esto está mal organizado ahora mismo, no sé por qué, voy a devolverla toda. Vale. En principio, estos son mis conflictos de interés, esta es la distribución que hemos tenido para esta conferencia. En principio hablaremos sobre generalidades porque creo que es básico que reconozcamos ciertos elementos en nuestros pacientes que tienen unas particularidades que lo hacen particularmente tener un mayor riesgo para tener infecciones.
Es importante que haya un conocimiento transversal en esta temática en nefrología y que además en atención primaria y además los responsables de salud pues también tengan un conocimiento de lo que significa el inmunocompromiso en el paciente renal. Haré un segundo repaso. En la segunda parte hablaremos un poquito acerca de lo que es el documento de consenso que venimos trabajando desde hace ya cerca de un año. Es un documento extenso, es un documento robusto. Haré una simple síntesis porque, como el documento no está finalizado, no podemos emitir recomendaciones en firme, pero posteriormente, cuando esté ya de forma difundido, de forma oficial, por todos los canales que queremos tener, pues lo aprovecharemos en ese instante ya para hacer una difusión para todos los miembros de la sociedad. Conceptos básicos que tenemos que tener antes de hablar de este tema de inmunizaciones es que la enfermedad renal crónica como tal es un estado de inflamación crónica que ya todos conocemos, hay un deterioro inmunitario como tal. Las infecciones sabemos que son la segunda causa de mortalidad en nuestros pacientes, muy cerquita de la enfermedad cardiovascular, 23 versus 21%. Y las vacunas sabemos además que son seguras en nuestra población, las podemos administrar sin ningún tipo de riesgo, salvo excepciones como en los pacientes con tratamiento inmunosupresor, en los cuales obviamente tendremos que evitar las vacunas vivas. La vacunación tiene dificultades obviamente y sabemos que hay bajos niveles de seroprotección, eso es una constante, la identificamos en pacientes con enfermedad renal crónica desde estadios 4 o 5, que es difícil lograr la seroconversión, particularmente en el caso de la hepatitis B. Y tenemos otra particularidad y es que no medimos cómo se comportan las vacunas que administramos, qué tanto se seroconvierten cuando administramos neumococo, porque no tenemos establecido tampoco un plan de monitorización sobre estas vacunaciones. Es importante además que sepamos que las infecciones no solamente contribuyen a la hospitalización y a la mortalidad, sino que además precipitan la enfermedad cardiovascular. Está claramente demostrado que las infecciones pueden precipitar episodios de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y agudización, obviamente, también de la propia enfermedad renal, lo que puede contribuir a la progresión de la misma enfermedad. Y es importante además reconocer este concepto. Esto es un concepto que ya nace desde el año 2022 y que viene cada vez profundizándose más, y este concepto de inmunodeficiencia secundaria relacionada con la enfermedad renal que desarrolla Stefan Steiger, una compañera alemana premiada no hace mucho, en el año 23 por la ERA, con obviamente su conocimiento sobre ciencias translacionales. En principio nos interesa mucho dominar esto porque cumplimos criterios de sobra para tener esto que se llama inmunodeficiencia secundaria. Esto básicamente está definido como el resultado de activación de una serie de células inmunes y que además de esto pues, se produce una cosa que se llama la parálisis inmune. Esto afecta a todas las líneas celulares, no solamente hablamos de linfocitos, también hablamos de monocitos, células dendríticas, receptores Toll-like 4, y esto influye directamente en la respuesta que se puede tener tanto desde la vía celular como la inmunidad humoral. Estas obviamente influyen sobre la susceptibilidad a las infecciones, pero además a la mala respuesta hacia las vacunas. Y esto está bien descrito. Hay un algoritmo que propone Steiger para que lo tengamos todos claro, y en principio simplemente nos permite establecer que con 2 criterios, tanto el A y B, es suficiente para diagnosticar la inmunodeficiencia secundaria. Si a esto además le sumamos todo lo que estamos conociendo acerca de la microbiota intestinal y su papel relevante sobre las infecciones, pues también tendremos criterios adicionales. Aparte de esto, el paciente tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, que también están asociados con estas inmunodeficiencias, además son añosos y adicionalmente muchos de estos pacientes están sometidos a tratamientos inmunosupresores. Es importante además analizar cómo se ha comportado la enfermedad renal crónica desde el punto de vista de mortalidad y hospitalización. Estos son datos de Estados Unidos del año 2022. Es un análisis en el cual podemos ver cómo la patología se relaciona, tanto todas las patologías infecciosas, tanto en pre-COVID, como pueden ver ahí, que es la fase pre-COVID. Estamos hablando de que hay datos del 2019, antes de que empezara el COVID, en la línea amarilla baja. Ya las infecciones eran relevantes y están muy próximas a lo que es la enfermedad cardiovascular como causa de mortalidad. Y este mapa semafórico que ofrece CADIGO también nos sirve para ubicar esto que describe Alberto Ortiz en sus criterios obviamente relacionados con la muerte por enfermedad cardiovascular. También están relacionados y hay un cuadro semafórico similar propuesto por Ichigami que nos dice que tanto las infecciones son similares en mortalidad, casi idéntico en proporción a la enfermedad cardiovascular. Y este dato es relevante porque, como pueden ver, esto se midió en una población bastante extensa, que
¿Qué nos dice? Pues a medida que empeora el filtrado glomerular, obviamente el riesgo de infección aumenta, pero también es interesante ver lo que ocurre con la albuminuria, algo que no teníamos tampoco en nuestro conocimiento, y es que con albuminurias muy bajas ya se incrementa el riesgo para las infecciones. Albuminurias por encima de 10 miligramos gramo. No hablamos ni siquiera de síndrome nefrótico. Hablamos de albuminurias que parecen irrelevantes, que ya están asociadas con ese aumento del riesgo para las infecciones y la hospitalización relacionada con infección. Esto además, cuando se analiza por las patologías o las infecciones que se detectaban durante las hospitalizaciones, está claramente detectado de que tanto un criterio como el otro son suficientes para que vaya aumentando ese riesgo de hospitalización relacionada con infección y la mortalidad. Las infecciones detectadas principalmente eran respiratorias, seguido de las infecciones urinarias y la sepsis. De ello tenemos que tener en cuenta que muchas de estas infecciones son inmunoprevenibles. Esa es la razón del por qué es necesario enfatizar en la vacunación. Este dato también es muy interesante. Si alguien quisiera ahora mismo preguntar si podemos saber si la infección puede predecir que puede ir peor la evolución de la enfermedad renal en estadios 3B y 4, este estudio nos mostró datos muy relevantes y nos dice sí. Definitivamente, al tener infecciones durante estadios 3B y 4, hay aumento del riesgo de progresión de la enfermedad renal. Es decir, es importante no tener infecciones, pero las infecciones ocurren en una tercera parte de los pacientes con ERCA. Y este dato es relevante, es importante tratar las infecciones, pero sobre todo evitar que ocurran las infecciones. Y este otro dato también es muy relevante porque es hecho en población ERCA. En la población ERCA también se ha evidenciado que quienes tienen episodios de infección durante esta fase tienen mayor riesgo de hacer mayores infecciones durante el periodo de diálisis en el primer año y mayor mortalidad durante el primer año en diálisis. Entonces, el efecto además es sumativo. Cuanto más infecciones tiene, mayor riesgo de mortalidad. Y este dato nos tiene que llamar la atención porque si no inmunizamos oportunamente, nuestros pacientes en diálisis tienen mayor riesgo de morir. Y las infecciones que se han detectado en la fase de enfermedad renal crónica avanzada son básicamente las mismas que acabé de mencionar en los datos que recogió Ishigami. Las mismas: geniturinarias, infecciones respiratorias, septicemia por gérmenes no tipificados. ¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedades glomerulares y sistémicas? Pues estos son datos que nos interesan también. No todo es síndrome nefrótico, las proteinuриas son relevantes, pero cuando tenemos cuadros de síndrome nefrótico, aparecen estas infecciones. Muchas de ellas, volvemos a tocar, son inmunoprevenibles y hablamos de Streptococcus pneumoniae, hablamos de Klebsiella. En principio, la Klebsiella se considera un patógeno que tiene un alto riesgo de ser grave, es un encapsulado y tenemos un gran problema también con Klebsiella. Pero aparte de esto, dejo en color azul dos interesantes, que son el Aspergillus y el Pneumocystis jirovecii. Jirovecii sabemos, tenemos profilaxis y para Aspergillus no se nos ha ocurrido tampoco evaluarlo, pero cuando ocurre el Aspergillus es grave. Son pocos casos, pero es grave. Y es importante tener en consideración esto de cara al tratamiento inmunosupresor que pautamos. Y los sitios, pues lo que les mencionaba, los mismos: pulmonar, tracto respiratorio inferior, superior e infección del tracto urinario. Y estos datos provenientes de el CureGN, que es importante también que tengamos datos recogidos de grupos fuertes en el tratamiento de enfermedades glomerulares, nos mostró además que el principal riesgo asociado en los pacientes tratados con síndrome nefrótico era el uso de corticoides. Corticoides solos o en combinación, da igual, pero el riesgo existe con el corticoide independiente. Es diferente cuando el paciente no tiene exposición al corticoide, donde el riesgo es mucho más bajo que cuando se emplea micofenolato u otro tipo de inmunosupresores para el tratamiento de las enfermedades glomerulares. Y este otro dato es muy relevante. De cara a lo que es el herpes zóster, ahora mismo, digámoslo así, hay dos inmunizaciones que están on fire, que son el herpes zóster y VRS, ¿no? Que es donde quizás se tiene que hacer ahora un poco más de énfasis en que haya una difusión transversal de estos mensajes. Aquí es importante reconocer que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para el herpes zóster. No hablamos solamente de la enfermedad renal crónica avanzada y no estamos hablando de los pacientes en diálisis. Ese riesgo existe desde fases anteriores al RC y es mucho más relevante, obviamente, a medida que envejece la población. Pero la combinación de enfermedad renal crónica y envejecimiento son los factores quizá más destacados para saber si estos pacientes deben ser inmunizados. Esa combinación de elementos mayores de 50 años con enfermedad renal crónica debería ser criterio suficiente para la inmunización.
el riesgo aumenta un 30% con respecto a la población renal. Y otra población que nos interesa y que tenemos en seguimiento en nuestras consultas son esta población con lupus eritematoso sistémico. Los tenemos y tienen el riesgo más importante para hacer episodios de herpes zóster. Y son población joven, son gente joven, obviamente, el lupus ocurre en gente joven. Por tanto, la inmunización en esa población no puede ser esperar hasta los 50, habrá que vacunar desde los 18. ¿De acuerdo? Para esa indicación estaría aprobado el fármaco, la vacuna, perdón, y deberíamos tener también ese conocimiento porque muchas veces esta parte la desconocemos. Si bien hay mucha variabilidad entre comunidades autónomas, ahora mismo lo lógico y recomendable es que la población que esté bajo tratamiento inmunosupresor o vaya a recibirlo, o particularmente grupos de riesgo que no están identificados por patologías, sino por la exposición al inmunosupresor, estén claramente identificados. Y el lupus es uno de ellos. En cuanto a si esta situación, por ejemplo, que manifiesto aquí, es un estudio de 5.000 personas que vale la pena revisar. El herpes zóster está relacionado con la progresión de la enfermedad renal. Y esto es interesante porque cuando se analizan estos dos grupos, el grupo que ha tenido herpes zóster tiene peor pronóstico de cara al descenso del filtrado glomerular. Esta comparación es interesante porque los que no han tenido el episodio de herpes zóster enlentece mucho más, va mucho más despacio el descenso del filtrado glomerular. Y esta otra diapositiva básicamente es para que diferenciemos qué ocurre con los tratamientos inmunosupresores que empleamos ahora habitualmente para el manejo del lupus. Es importante diferenciar que el tratamiento con ciertos inmunosupresores, ciertos monoclonales inmunosupresores, en el caso de anifrolumab, puede tener una diferencia versus los otros, ¿no? Y es por la vía y la forma en que el mecanismo de acción que tiene el propio fármaco, la propia molécula, que se ha detectado un incremento del riesgo para herpes zóster en esta población. Igual con rituximab y en menor medida, obviamente, con belimumab no se han evidenciado estos incrementos del riesgo. En cuanto a esta base de datos, en la población danesa y escocesa con respecto al riesgo de VRS, una patología que no teníamos en mente, que es la infección por el virus respiratorio sincitial, pues nos llevamos una gran sorpresa, y es que el riesgo asociado al VRS es muy alto en la población con enfermedad renal crónica. Obviamente el riesgo también se incrementa con la edad, porque se da en extremos de la vida, ¿no? En población infantil y obviamente en los más mayores, pero la enfermedad renal crónica está claramente relacionada con este riesgo. Ese dato era danés, era escocés, es relevante, pero estos datos son de Estados Unidos y apuntan exactamente a lo mismo. La enfermedad renal crónica multiplica por 6,5 el riesgo de hospitalización en esta población, en los mayores de 50 años. Y este dato se sostiene con el paso de los años, es decir, a mayor incremento de edad, mayor riesgo de VRS. Y dense cuenta la diferencia, es sorprendente ver cómo patologías que consideramos de mayor riesgo, como pueden ser las pulmonares, asma, EPOC, tienen un riesgo inferior a lo que se ha detectado con enfermedad renal crónica. Estos son los datos de Civira, que es el registro español, es un servicio de vigilancia, obviamente, para la infección respiratoria aguda, y bueno, los datos que relacionan la enfermedad renal crónica pues son inferiores a lo que se ha evidenciado en otros estudios, pero que pues también reconocen a la propia enfermedad como un factor de riesgo, ¿no? Y esto es algo que queríamos destacar también y que en el documento aparecerá reflejado, y son los pacientes con hipoesplenismo funcional, ¿no? Una categoría que no teníamos en mente y que probablemente nunca la sospechamos, pero que en los pacientes renales es importante que tengamos en cuenta. Esto es una revisión muy interesante, el Nature que recomiendo, ahí está el QR en la parte inferior. Lo recomiendo porque en principio nos da una visión adicional de lo que tenemos en nuestras consultas. En nuestros hospitalizados, pacientes que mueren o van a una unidad de cuidado intensivo por encapsulados, y son pacientes renales que no teníamos en consideración y son pacientes que muy probablemente, si son bien estudiados, pueden ocultar un hipoesplenismo funcional. El diagnóstico yo creo que debe ser considerado en ciertos pacientes que tienen infecciones extensas o invasoras por este tipo de gérmenes en los cuales asocian una de estas patologías y aparecen las enfermedades glomerulares como uno de estos factores de riesgo y otras que tenemos en las consultas nuestras del día a día. Ahora, a manera de resumen, vuelvo y transmito, estas no son de momento, el documento está en trámite, está en una fase avanzada, pero está pendiente de cerrar lo que es la guía de recomendaciones como tal.
Estos son los participantes, agradecido a todos ellos por toda la colaboración que han venido prestando hasta el momento, han todos aportado todo su conocimiento, participan todas las sociedades prácticamente relacionadas con esto, toda atención primaria, medicina preventiva, SEDEN, SECA, están todos participando de manera activa. Y estos son los apartados que tiene este documento. Se ha distribuido obviamente por escenarios de RCE, que era la forma más lógica de distribuirlo. Incluimos un apartado que incluye a la enfermería. Y es importante que las recomendaciones que emitamos aquí en la conferencia, pues que aún no tienen carácter oficial, lo tendrán en el momento en que salga el documento. Y es importante además que tengamos otra visión sobre las cosas, porque lo financiado no siempre es lo recomendado. Eso es una de las premisas que tenemos que tener tanto para tratamientos habituales que tenemos para nuestros pacientes como para las inmunizaciones. Entonces, al respecto, lo que tenemos en CADIGO más importante o más desarrollado ha sido el año 2012. Después, en la revisión que se hace sobre enfermedad renal crónica en el 24, no tenemos apenas nada mencionado, salvo esto, un programa de vacunación. Y luego encontramos algo mucho más desplegado en la parte de glomerulares, ¿no? En el año 2021 que se hizo esta guía de práctica del 2021 de CADIGO, ¿no? Entonces, de forma como muy establecida, y yo creo que todos lo tenemos más interiorizado, es la vacunación frente a la influenza, obviamente, frente a la gripe, neumococo, que yo creo que está muy estandarizado, hepatitis B, eso también lo tenemos todos como muy adentro. Y aquí ya mencionan la vacunación frente al herpes, ¿no? Citan literalmente la vacuna recombinante para herpes, ¿no? Hablan de profilaxis con trimetoprim sulfa y obviamente también tratamiento para estrongiloides, ¿no? Pero extrañamos esto, extrañamos las plataformas nuevas para estreptococo pneumoniae, COVID-19, no hay nada particular, llamativo. Hepatitis B, no hay ningún cambio con las recomendaciones, sabiendo que tenemos alternativas. Herpes zóster, pues lo que está mencionado, URS, no hay nada. Y otras vacunas tampoco, y las indicaciones, pues básicamente, pues tampoco tenemos nada que mencione los inmunosupresores, ni rituximab, particularmente los que tienen riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Y luego tenemos esto que son las recomendaciones basadas, obviamente cada país tiene en función de su epidemiología y sus decisiones, obviamente basadas en eficiencia. En España tenemos este Consejo Interterritorial en el cual pues, se define el plan de vacunación para los pacientes que tienen condiciones de riesgo mayores de 18 años. Entonces, básicamente aquí la hepatitis B, como pueden ver, pues tenemos básicamente lo mismo, pero lo tienen indicado en población ERCA. No mencionan nada en población con estadios 3B, cuando tenemos evidencia ya importante para vacunar la población a partir de estadios incluso anteriores, ¿no? Herpes zóster pues, se reserva solamente para el trasplante o mayores de 50 años en tratamiento con inmunosupresores. No mencionan la RC, no mencionan la ERCA como una condición de inmunocompromiso. ¿De acuerdo? Y es importante, como les comentaba desde el comienzo, la enfermedad renal es un estado de inmunocompromiso y debe ser reconocida como tal. Y para papiloma, el virus del papiloma humano, pues está la pauta de trasplantados, que es la pauta de 3 dosis, independientemente de la edad de comienzo de la vacunación, así es como lo tienen ellos estipulado. Entonces, de forma rápida, y la influenza ya sabemos básicamente qué es lo que tenemos, se recomienda prácticamente de forma universal a todos los pacientes que tenemos en nuestras consultas, y solamente aquí hago esta acotación, que en los pacientes de 65 o más años pues se pueden recomendar la dosis con la vacuna adyuvada, que es de alta carga, en esa población. Incluye la población en diálisis y también los pacientes con tratamiento inmunosupresor. Y también es importante recordar la vacunación en convivientes, que es una cosa que olvidamos mucho. Nos quedamos hasta el paciente, pero luego el círculo del paciente nunca está correctamente inmunizado. Es importante recordar que esto es una práctica adecuada, particularmente en población en tratamiento inmunosupresor. Con respecto a COVID-19, parece que hubiera pasado de moda, pero sigue estando ahí. El COVID-19 sigue estando. La recomendación no va a cambiar. Sin embargo, sí es importante saber que se tiende más ahora a una recomendación, si bien es transversal, a una recomendación, por ejemplo, la que está emitiendo ahora mismo la CDC, ¿no? Que es una especie de toma de contacto con el paciente y una decisión compartida. En el caso de Streptococcus pneumoniae, pues la elección preferencial actualmente es UNC20, dosis única. Y en caso de no tener disponible esta vacuna, pues se recomienda obviamente las pautas secuenciales que existían antes. A partir de los 18 años, ¿no? A partir de los 18 años estaría recomendado en la población nuestra y en los que previsiblemente pues, vayan a recibir tratamiento inmunosupresor. En cuanto a hepatitis B,
emplear vacunas de alta carga en estadios 4 o 5. No tiene mucho sentido empezar con dosis estándar en esta población, igual para la población en diálisis, población trasplantada y población con riesgo tras recibir tratamiento inmunosupresor por hepatotóxicos como el rituximab. Están recomendadas las dosis dobles o adyuvadas. Y luego tenemos que tener muy claro los que no son respondedores. Aquí hay una directriz que sí queremos enfatizar, y es que después de 2 ciclos completos con vacunas adyuvadas o de alta carga, 2 ciclos completos son 4 dosis, estos pacientes en principio deben considerarse como pacientes no respondedores. Y es importante que esto podamos establecerlo tanto en la información que distribuimos al paciente como en la información que debe quedar sentada en la historia clínica. No insistir en la vacunación en estas personas porque no va a llevar a nada. La conversión en ellos es imposible ya y hay que asumir ese hecho. Entonces, medidas de prevención y básicamente tener en cuenta la inmunoglobulina en caso de que haya un contacto con hepatitis B. Simplemente mencionar aquí que está disponible en Estados Unidos Eplizab, se ha intentado comercializar aquí en Europa, pero no lo tenemos ahora mismo en España. Y este dato con Eplizab es muy interesante y deberíamos intentar buscar esta vacuna para la población en diálisis. Tenemos evidencia potente demostrando que es superior a las pautas convencionales que tenemos y que cuando se ha comparado con otros esquemas, pues con un esquema de 4 dosis logra mejores respuestas. Voy a pasar rápido. En principio, con herpes zóster, la recomendación es inmunizar a partir de los 50, mayores de 18 años, estadios 4-5, trasplante, diálisis, y en los que se prevé el uso próximo de tratamiento inmunosupresor. Acá hay diferencias entre comunidades autónomas y es importante saber esto, y en el caso del trasplante renal, pues simplemente, o en el caso de tratamiento inmunosupresor, es importante la diferencia en el periodo de administración, que debe haber un periodo mínimo de 2 semanas antes. Y con respecto a VRS, pues VRS ahora mismo es una vacuna que viene progresando poco a poco a nivel nacional. Hemos tenido muchos problemas desde el punto de vista ya de ministerio para que tenga una aprobación en firme. De momento, la recomendación más correcta con los datos que tenemos sería a partir de los 50 años en población con factores de riesgo. Si bien es cierto que los datos de los estudios más recientes nos apuntan a que incluso es interesante la administración en pacientes con más de 18, a partir de los 18 años, población con factores de riesgo, y está incluida la población en hemodiálisis y está incluida la población trasplantada de órganos sólidos, incluyendo población renal, a partir de los 18 URS. La modificación a esto pues, está sujeta a la revisión que hagamos en un segundo pase del documento. Y es importante que tengamos buenos referentes. Este referente es interesante y es Austria. Esto es del año pasado. Ya lo habían autorizado para mayores de 18 años y lo tienen incluido en su plan de vacunación. Ya voy a cerrar. Simplemente, ya la última diapositiva, recordar los tratamientos inhibidores del complemento tienen una particularidad y es la cobertura que debe darse con vacunas para cubrir encapsulados. El comportamiento es similar al hipoesplenismo. En caso tal, el riesgo de encapsulados pues, es alto y habría que inmunizar frente a hemófilos, influenza, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y hay un apartado adicional que es importante que los países de alta endemia que sean reconocidos. O sea, esto es una información que se le puede suministrar perfectamente a nuestros pacientes que están con inmunosupresores para que reciban la administración adecuada de las vacunas antes de los viajes. En cuanto al resumen de recomendaciones, básicamente sería este que está aquí. De momento, pues como les digo, no es lo oficial, pero es a donde apunta. Y mensajes para llevar a casa, pues debemos aprovechar cualquier contacto sanitario para recomendar las inmunizaciones. Es importante, nosotros somos médicos desde el comienzo y es interesante, obviamente, nuestro paciente, una vez tenga un contacto con nosotros, actualizar su calendario vacunal o recomendar que lo actualice. Integrar y profundizar el concepto de inmunodeficiencia secundaria relacionada con la enfermedad renal. Siempre lo recomendable es vacunar al inicio del diagnóstico de enfermedad renal crónica y ajustar el plan según la progresión y cuando sea posible antes de iniciar inmunosupresores. Es muy importante que sepamos que hay una asociación muy fuerte entre la incidencia de infecciones, hospitalización relacionada con infección, mortalidad relacionada con infección, con el descenso de filtrado, pero también con albuminuria. Y inmunizar es una estrategia de prevención primaria muy conocida, pero para los pacientes renales crónicos es una estrategia de prevención secundaria porque evita la progresión de la enfermedad renal crónica y las comorbilidades secundarias.
Es importante que además reconozcamos las oportunidades que tenemos cerca, ahora que se trabaja tan de la mano con los compañeros de medicina preventiva, de generación de circuitos con los centros de diálisis, que se pueden generar de forma muy rápida y muy ágil, aprovechar campañas masivas de vacunación en los propios centros de diálisis y aprovechar además el avance con las nuevas tecnologías de los sistemas de soporte a la decisión clínica para que estén integrados, más allá de las decisiones para remitir a un paciente, pueden integrar recomendaciones sobre vacunación. Pues eso era lo que quería contar. Gracias. Vale. Bueno, el segundo ponente, espérate aquí o allí, como quieras. El segundo ponente es Florentino Villanego, es nefrólogo en el Hospital del Mar de Cádiz, es un nefrólogo joven del grupo de Hobson y él, su primer contacto directo con las vacunas fue cuando era R4, tan jovencito como eso, que participó en el análisis directo de aquel magnífico registro que hicimos entre todos, el registro COVID, y supo de primera mano, primero, cómo se morían nuestros pacientes y cómo aquellas 2 primeras dosis de vacuna que tanto esperábamos no sirvieron para nada, ¿no? Y desde entonces lo que uno conoce de pequeño pues suele mantenerlo durante toda su vida y bueno, ha ido ahí acercándose al tema de las vacunas. Él se va a centrar en el paciente fundamentalmente trasplantado y en las novedades que podemos, fundamentalmente las novedades que nos pueden llegar y en algo de novedades en profilaxis, si es que las hay. Bueno, cuando quieras, Tino. Nada, pues Ausi, muchas gracias por la presentación, gracias a la SEN y al comité organizador por la invitación, un año más para hablar de vacunas y profilaxis en el paciente inmunodeprimido, un tema, ¿no?, que evidentemente pues genera cada vez más interés y una demanda constante de formación y actualización. Y bueno, vamos a ver en este bloque en concreto el paciente trasplantado renal. Como ha comentado Iván ya pues perfectamente, sabemos que la principal causa de muerte en todos los registros nacionales, el nuestro pues no es excepción, es la causa infecciosa y esto se está manteniendo en los últimos años, pero no solamente hablando de mortalidad, sino también de morbilidad, ¿vale? Me gustaría destacar que cada vez más las infecciones son incluso una causa de pérdida de los injertos en el paciente trasplantado renal, en una cuestión de un citomegalovirus, infección oportunista, que nos hemos obligado a reducir, a ajustar la inmunosupresión, aumenta el riesgo de desarrollar DCA, aumenta el riesgo de rechazo agudo, y más claro, como vemos aquí, pues por ejemplo, con la pérdida de los injertos relacionada con la nefropatía BK, que sabemos que está claramente vinculada con la inmunosupresión. Una vez más, pues destacar que nuestros pacientes, la propia enfermedad renal crónica, todo ese grupo de manifestaciones clínicas que tiene, hacen que el sistema inmune pues tenga una respuesta que no es adecuada del todo, pero si a esto encima le sumamos el tratamiento inmunosupresor, pues esta respuesta puede ser más pobre. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, pues un poco lo que ha comentado Iván. Hay una serie de recomendaciones generales en el paciente trasplantado, ¿no?, que parten de ese documento de consenso que se está elaborando. Dentro de los pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos, pues son bastante similares. Y otra serie de datos que yo creo que todos conocemos, y es que pues la vacunación debería realizarse idealmente pretrasplante. Las vacunas vivas atenuadas sabemos todos que están contraindicadas absolutamente tras el trasplante de órganos sólidos. La vacunación es importante que identifiquemos esos momentos de mayor inmunosupresión para evitar vacunarlo, pues por ejemplo, esperar unos 3-6 meses tras el trasplante en función del tratamiento que ya hemos recibido, si ha recibido inducción, depende del tipo de inducción que haya recibido. Es verdad que esto lo pongo aquí y lo destaco, ¿no?, ya la época que viene, que en temporada de gripe es verdad que este periodo podemos acortarlo a un mes, ¿vale?, en casos donde haya pues una alta incidencia. Y bueno, sabemos que nuestros pacientes pues tienen menos tasa de seroconversión, menos nivel de inmunización y un descenso más rápido de anticuerpos, pues, lo cual nos obliga a reevaluar continuamente el estado de inmunización de nuestros pacientes y proceder a dosis de refuerzo y a pautas especiales de vacunación en aquellos casos que esté indicado. Sabemos que las vacunas que están aprobadas actualmente son seguras, no hay un mayor riesgo de incidencia de rechazo y, como hemos comentado previamente también muy bien Iván, incidir en que los convivientes deben ser evaluados y proceder a su vacunación si se considera necesario. Dejo aquí un resumen, ¿no?, de esta serie de recomendaciones en función de si se puede realizar pre o post trasplante. Y bueno, ¿qué traemos de novedades, ¿no? Yo creo que es inevitable cuando pensamos en infección en el paciente inmunodeprimido, ¿no?, que el primer virus que nos viene a la cabeza, el primer germen, no sea el citomegalovirus.
Esta es la estructura, sabemos que tiene una cápside proteica, una envoltura lipídica donde interfieren o donde participan varias proteínas, principalmente la glicoproteína B, la glicoproteína H, la glicoproteína L. Todas ellas se ensamblan, trabajan juntas y forman el complejo trimérico y el complejo pentamérico, que sabemos que son estructuras funcionales que se unen a las células del huésped y favorecen que el virus se fusione y entre dentro de la célula, en este caso del receptor. Os presento aquí la estructura de la glicoproteína B. Es importante, ¿vale?, porque ella es la que realmente ejecuta la fusión del virus con las células del huésped. Tiene esta estructura que veis aquí, donde pertenecen 5 dominios antigénicos. Recientemente, hace un par de años, se ha descubierto también el dominio antigénico número 6. Y tiene esta estructura que veis ahí representada como tridimensionalmente, una estructura prefusión y posfusión, que se ocurre cuando ya el virus se ha unido a la célula del huésped. Está retraído y cuando se une, pues salta como un resorte. Vemos como la conformación cambia por completo y quedan expuestos dominios antigénicos que previamente no estaban tan accesibles por el sistema inmune. Y esto es muy importante, como veremos posteriormente, en el desarrollo de las vacunas frente al citomegalovirus. Esta es una revisión bastante reciente, que hace un repaso de todos los ensayos clínicos que se están llevando a cabo y que se han estudiado frente a la vacuna con el citomegalovirus. 7 de ellos incluyen pacientes trasplantados renales o en lista de espera para trasplante renal, con una eficacia bastante limitada. Únicamente comentaremos el último de ellos, que es una vacuna adyuvante recombinante. Realmente no es el estudio más novedoso, es de 2011, pero lo pongo aquí porque fue el primer trabajo que realmente demostró, la primera vacuna que se desarrolló, que realmente demostró una disminución de la infección por citomegalovirus en pacientes en lista de espera para trasplante renal. Consistía en estas 3 dosis, era una vacuna que desarrollaba anticuerpos frente a esta glicoproteína B, y su particularidad es que llevaba un adyuvante, que es el MF59, es una emulsión, aceite sobre agua, ¿no?, que lo que hace es que en lugar de administración genera un microambiente muy inmunocompetente y estimula la inmunidad innata de la zona donde se administra. Los resultados, la verdad, es que fueron bastante buenos, con una buena respuesta humoral que se mantuvo hasta, vemos ahí una media de 200 días tras la administración de la vacuna. Y realmente sí que redujo el episodio de infección por citomegalovirus frente a aquellos pacientes que no habían sido vacunados. Es verdad que el número era bastante pequeño. El ensayo, el estudio de la vacuna, el desarrollo quedó aquí. Es verdad que la respuesta celular no era bastante adecuada. Se consideró que este porcentaje de reducción no era tampoco bastante óptimo, y por varios motivos es verdad que el desarrollo de la vacuna no prosperó, pero sí que es verdad que gracias a esta vacuna conocimos también el desarrollo de esos anticuerpos frente a este dominio antigénico tipo 6 que hemos descubierto hace poco, que es bastante interesante porque es que este dominio antigénico es el que está implicado en la propagación del virus de célula a célula, con esta sinapsis viral. Y sabemos que este precisamente es uno de esos mecanismos que tiene el virus de evasión frente a nuestro sistema inmune. Es verdad que también era muy llamativo que este tipo de anticuerpos raramente se detectan en las personas que habían tenido inmunidad natural, pero ampliamente expresados en esas pacientes que habían sido vacunadas. Probablemente, por esto que os comentaba antes, de la conformación de la glicoproteína B, si era pre o posfusión. Pasamos ahora a uno de los puntos que yo creo que es más interesante dentro de este bloque, ¿no?, que sería el desarrollo de la vacuna de ARN mensajero frente al citomegalovirus. El año pasado, justo, empezó el desarrollo de la primera vacuna de ARN mensajero frente al citomegalovirus en humanos. Tiene estas 3 dosis. Y realmente lo novedoso de ello es que genera inmunidad frente a la glicoproteína B, pero también frente al complejo pentamérico. Si recordamos la estructura del citomegalovirus, sabemos que el complejo pentamérico estaba claramente relacionado con la invasión del virus dentro de las células endoteliales y epiteliales. Frente a la glicoproteína B, el complejo trimérico era únicamente frente a los fibroblastos. Con lo cual, con esto, que es lo que esperamos, pues una inmunidad mucho más amplia y mucho más potente, ¿no? Y esto, pues los resultados que tenemos ahora todavía son bastante tempranos. Únicamente sabemos que sí que confiere una buena inmunidad humoral. También tiene una buena inmunidad celular, pero ver después su eficacia en la práctica clínica, pues tendremos que esperar un poco para verlo, pero yo creo que se están dando pasos bastante interesantes en el desarrollo de una vacuna que por fin sea eficaz frente al citomegalovirus. Frente al BK, que es otro de los grandes problemas que tenemos en el trasplante. Realmente no hay tanto.
De él sí que sabemos que tiene esta estructura en su cápside con una proteína, principalmente la VP1, que es la que se ensambla, forman estos complejos que son pentaméricos y dentro de ella se encuentran la VP2, la VP3. La VP1 es la principal y es la que se encarga del reconocimiento y entrada del virus también dentro de las células. Entonces, todos los estudios, la gran parte de los estudios que están haciendo en el desarrollo de vacunas frente al VK pasan por desarrollar anticuerpos frente a esta vacuna. Tenemos del 2023 únicamente este ensayo que está en fase preclínica, fue un estudio con macacos, 9 de ellos, todos ellos eran seropositivos frente al VK, y era una vacuna multivalente basada en proteínas virales frente a 3 genotipos del VK y frente a un genotipo del virus JC. La pauta era de 2 dosis, separadas 19 semanas entre ellas, y hasta ahora lo único que vimos es que tenía una respuesta humoral bastante potente y bastante duradera. Entonces también lo dejan ahí abierto como que puede, ¿no?, que este tipo de respuesta, si conseguimos trasladarla al paciente trasplantado renal, administrándose antes del trasplante, pues que realmente sea una de las estrategias que nos ayuden para prevenir y controlar la infección por el VK en nuestros pacientes. Frente a la vacunación por el SARS-CoV-2, ¿vale? Más que una novedad, bueno, pues como hemos comentado, más bien destacar los datos que tenemos a día de hoy, ¿vale? Parece que estamos en una etapa que el virus puede ser menos virulento, pero pese a ello, la vacunación sigue siendo efectiva en reducir los casos graves y la hospitalización por COVID-19. Sabemos que está contemplado dentro de la pauta de vacunación de nuestros pacientes y insistirle a ellos que se aprovechen, ¿no?, y cuando vacunen de la gripe se pueden poner la vacuna del COVID, especialmente porque sabemos que había otro tipo de terapia, ¿no?, como los anticuerpos monoclonales, preexposición y la profilaxis preexposición, que realmente pues, no dieron tan buenos resultados. Entonces, a día de hoy, esa es una de las únicas estrategias que tenemos para reducir la mortalidad asociada a COVID. En cuanto al virus sincitial respiratorio, es otro de los virus que realmente, como hemos comentado, está de moda, ¿no?, y hay grandes avances en el campo de la vacunación y la indicación de vacunación en nuestros pacientes. Estas son las recomendaciones generales del Ministerio, que ya hemos comentado, está indicado en todos ellos. Ahora, la financiación es verdad que no está repartida igual en todo el territorio español. En Andalucía, por ejemplo, aún no la tenemos, pero bueno, he encontrado esto de Madrid, que justo empezó el mes pasado con la vacunación. Se indicó en personas de más de 60 años que estén institucionalizadas, trasplante de progenitor hematopoyético, trasplante de órgano sólido en los primeros 2 años tras el trasplante y en pacientes trasplantados de pulmón, independientemente del tiempo que llevasen trasplantado. Me ha comentado María también, ¿no?, ¿verdad?, que en Asturias lo tienen, entonces pues estamos dando paso. Yo creo que al final pues pasará por extenderse a toda la población de riesgo. En cuanto al virus de Epstein-Barr, ¿no?, que es otro igual de los que no pensamos, pero que evidentemente también tiene altas implicaciones en el post-trasplante, ya que es un virus altamente con potencial oncogénico. Existe un ensayo que me pareció bastante interesante. Hay varias vacunas que se han intentado desarrollar frente al virus de Epstein-Barr, pero esto lo traigo aquí porque me llamó la atención, ¿no?, que incluye específicamente pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante de órganos sólidos. Va a empezar el 1 de noviembre a reclutar pacientes, y este pues tiene la actualización de hace un par de días, y realmente no es un virus que, claro, lo que intenta es con esta vacuna es desarrollar anticuerpos frente a esa parte de ahí, ¿no?, que sabemos que es la proteína que se expresa cuando el virus de Epstein-Barr se replica, ¿vale? Entonces lo que pretende es desarrollar una respuesta combinada con acción citotóxica para intentar, pues, en cuanto que el virus empiece a replicar o en cuestiones de primoinfección, limitarlo para reducir esta alta incidencia de neoplasia asociada al virus de Epstein-Barr. Va a empezar, como os comento, dentro de poco, y tendremos también que esperar para ver cómo va, pero me parece también un diseño bastante interesante. En cuanto al virus del papiloma humano, las recomendaciones que tenemos ahora, ¿no?, la acabamos de repasar, esta es la última actualización que tenemos. En pacientes no vacunados en situaciones de riesgo, donde se incluyen los trasplantes de órganos sólidos, como veis ahí, está indicado hasta los 45 años. Y recordar e incidir que aquel que no esté vacunado tiene que vacunarse. Y en cuanto al virus del zóster, ya bueno, Iván ha comentado bastante, pero quería traer este estudio, ¿no?, que salió hace un par de meses por abril, que fue bastante novedoso y bastante provocador, que lo habían hecho en Reino Unido. Y bueno, ellos empezaron la pauta de vacunación con Zostavax en septiembre de 2013, cogieron de corte a aquellas personas que habían nacido en septiembre del 33 y pues, empezaron a vacunar a todos. ¿Qué pasa? Que 7 años más tarde cogieron la población que había sido vacunada y la compararon frente a aquella que no ha sido vacunada, que serían aquellos que eran pues más
más jóvenes. Y evidentemente vieron que en los pacientes que habían recibido el Zostava pues había una incidencia bastante más baja de demencia. En cuanto a la estrategia de profilaxis, para ir ya terminando, traigo únicamente 3. Esta es una revisión muy reciente del Cochrane, que bueno, vuelve a hablar sobre los beneficios, ¿no?, de la terapia anticipada frente a la profilaxis de pacientes de infección por citomegalovirus. Se incluyeron 22 ensayos clínicos y bueno, se incluyeron datos de más de 1.800 pacientes y bueno, concluyeron que realmente pues no había diferencia entre ambas estrategias en cuanto a la prevención de la infección por citomegalovirus ni reducir el riesgo de muerte por cualquier causa. Es verdad, bueno, que aquellos pacientes que estaban en tratamiento anticipado pues podían tener más riesgo de infección, pero es verdad que también al no recibir la profilaxis pues tenían menos efectos secundarios derivados del tratamiento. En cuanto al enterovirus, únicamente es recordar, ¿vale?, que lo tenemos aprobado en la profilaxis de infección por citomegalovirus, bien en pacientes que tengan una neutropenia, ¿no?, derivada del uso de otras terapias preventivas como el Valcite, o pacientes que sabemos que tienen un citomegalovirus estudiado y que tienen mutaciones y resistencia a otros antivirales de los que tenemos disponibles ahora mismo. Pero sí que es importante, tanto con el Letermovir, con el Maribavir, que tengamos en cuenta, ¿vale?, que ya empieza a haber resistencia incluso a estos antivirales, con lo cual, ante la duda, ante falta de respuesta, ante necesidad de mantener el tratamiento más tiempo, mi consejo es sobre todo intentar genotipar y tener bien identificado las mutaciones que pueda tener el virus que nos pueda limitar, ¿no?, en el uso de estos nuevos fármacos. Y únicamente para terminar, ¿no?, un trabajo también muy interesante sobre el esquema de profilaxis antifúngica. Se hizo una encuesta online el año pasado, de 2023 a 2024, ¿no?, y se preguntó en qué situaciones los centros de trasplantadores realizaban profilaxis frente a profilaxis antifúngica. Vimos que había una gran variabilidad en la indicación de la profilaxis, depende del tipo de órgano, pero bueno, en concreto en trasplante renal había un 20% que hacían profilaxis universal. Había pacientes, centros que hacían la profilaxis si el paciente estaba colonizado por cándida, otros que pues, depende de dónde se aislase el microorganismo. También había mucha variación en cuanto a la duración de la profilaxis tras el trasplante. La mayor parte concluía que la mantenía durante los 28 primeros días, pero de esto podemos sacar que hay una gran variabilidad entre los centros y que hay una amplia necesidad de aumentar la evidencia y de generar guías robustas que nos ayuden a guiar un poco más el manejo de estos pacientes en estos casos. Y yo creo que ya está. Sería. Muy bien, muchas gracias a los dos. Y tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta entre el público? ¿No? Bueno, mientras se animan los compañeros del público, daros la enhorabuena por mi parte, sobre todo por mi perfil de preventivista, pero creo que lo habéis hecho de una manera excelente y habéis hecho una revisión muy exhaustiva y me enorgullece muchísimo pues, ver que compañeros nefrólogos están tan inmersos y comprometidos con la vacunación, ¿no? Así que de verdad que enhorabuena, porque no es lo más frecuente en otros perfiles que no son específicamente de las áreas de vacunología. Así que enhorabuena. Yo tenía alguna cuestión, no sé si hay alguna pregunta por parte del público. No la hay, pero más que quizá una pregunta es un comentario o algo que nosotros en el mundo de la vacunología estamos trabajando mucho y que quiero compartir con vosotros, ¿no? Y es el concepto del adyuvante, ¿vale? El adyuvante, pues lo habéis presentado muy bien. Las vacunas adyuvadas, como decimos en el ámbito de la preventiva, son los grandes aliados de los pacientes inmunodeprimidos, porque los pacientes inmunodeprimidos ya van en desventaja de por sí, ¿no? Si a la inmunodepresión le sumas la inmunosenescencia, la inflamación asociada a la edad, es decir, necesitamos mejores herramientas para proteger a esta gente que no va en unas condiciones que son las del niño sano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el desarrollo de vacunas adyuvadas se ha estado llevando a cabo en estos últimos años de una manera muy protagonista, vacuna frente a virus respiratorio sincitial, vacuna frente a herpes zóster, y una que no habéis mencionado pero que me gustaría resaltar es la vacuna adyuvada también de COVID, ¿vale? La vacuna española, que sepáis, la vacuna de IPRA, ahora mismo España ha comprado 1 millón de dosis, esas dosis ya se han distribuido y se ha hecho un reparto teórico por comunidades autónomas, todavía físicamente no están en las comunidades autónomas, pero se está decidiendo hoy por hoy
cuáles van a ser los grupos que se puedan beneficiar de esa vacuna, porque, por ejemplo, a Asturias le corresponden 22.000 dosis. Entonces, bueno, son dosis proporcionales a la población y dosis que al final sabes que hay que distribuir o asignar a los grupos de mayor riesgo, ¿no? Entonces, las vacunas de ARN mensajero nos han ayudado muchísimo. El paciente nefrópata ha sufrido muchísimo durante la pandemia, probablemente de los que más, como incidencia y mortalidad por COVID-19, y necesitamos buenas estrategias y buenas herramientas que nos ayuden a esto, ¿no? Entonces, en el papel que podáis tener desde la Sociedad Española de Nefrología, desde vuestros grupos o sociedades regionales, que os puedan preguntar o que podáis estar en grupos en los cuales, bueno, se pueda preguntar, ¿no?, de a qué pacientes administraríamos o distribuiríamos estas nuevas vacunas de COVID, que todavía no ha llegado, ya digo, y ya hemos empezado la campaña de vacunación. Muchos pacientes, por ejemplo, de mi consulta trasplantados, muchos ya se están vacunando con vacunas ARN mensajero, porque como no sabemos tampoco cuándo va a llegar, no vamos a estar esperando, porque hay que mantener un equilibrio, pues también ético, ¿no?, y de accesibilidad. Pero en el papel que me toca a mí, y a mí ya me han preguntado qué grupos de pacientes crees que con las 22.000 dosis que tenemos en Asturias son los que más se pueden beneficiar. Y esos grupos son los grandes inmunodeprimidos, ¿vale?, hematológicos, sobre todo TPH, pero sin TPH también, hospital de día con quimioterapias y demás, y los pacientes con trasplante de órgano sólido y principalmente renal, ¿vale? Entonces, no la habéis mencionado, pero yo quería sacarla aquí para que tuvierais conocimiento de esta vacuna, que ojalá la podamos tener en las próximas semanas y que en la medida de vuestras posibilidades, porque lo que están haciendo las comunidades autónomas ahora mismo es decidir, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que se están inclinando por la vacunación en residencias, por la inmunosenescencia, pero las residencias ya se están vacunando porque ya hemos empezado, es el primer grupo. Otras comunidades están pensando en algún perfil muy concreto de inmunodeprimidos tipo hematológicos. Otras están pensando en los 80 años en adelante. Otras están pensando en que se asignen solamente a quien rechace vacuna ARN mensajero. El panorama es complicado. Entonces, bueno, en mi comunidad, en esta comunidad autónoma, cuando a mí me han preguntado, yo he dicho claramente que si a mí me dan permiso en el momento que llegue para instaurarla en la consulta para cualquier inmunodeprimido que veamos, yo es la vacuna que quiero utilizar, ¿no?, por los datos de eficacia y por los datos de duración de los anticuerpos, ¿vale? Porque esta vacuna está establecido que pensamos que, evidentemente, gracias al adyuvante, la duración de los anticuerpos es hasta casi un año. Y el COVID no es estacional. La mayor incidencia la vemos en verano. Si seguimos usando vacunas cuya protección empieza a bajar a partir del sexto mes de la administración, nos quedamos cortos. Entonces, el papel del adyuvante es fundamental, ¿vale? Y lo quería dejar aquí claro porque vosotros tenéis unos pacientes que dentro de los inmunodeprimidos, sobre todo los trasplantes de órgano sólido renal, son de los más inmunodeprimidos. No es lo mismo un renal que un hepático, ¿vale? El renal y el trasplante cardíaco son los que llevan la peor parte en este sentido, ¿vale? Ronnie. Enhorabuena a las dos ponencias, son magníficas, la verdad, me ha parecido súper interesante. Esto es un tema tremendamente práctico. Dos cuestiones muy rápidas. ¿Qué opináis sobre las 2 dosis de vacunación para gripe? Tuve una experiencia en Sevilla basada en datos y que tenía una repercusión clínica positiva, porque no los pacientes merecen vacunarse correctamente y con una sola dosis a lo mejor insuficiente. ¿Tenéis experiencia? ¿Cómo se aborda el documento? Y bueno, entiendo con lo que has comentado que la vacuna para el VRS es inminente la aprobación por todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque yo sepa, hay un ensayo clínico que era en trasplantados pulmonares y renales que creo que estará a punto de salir. Nosotros no he podido participar porque era competitivo y se abordó prácticamente por pacientes americanos, pero que entiendo que en cuanto salga, y sin salir este ensayo, es inminente la aprobación por todas las comunidades autónomas, ¿no? Gracias. Bueno. Al respecto, empiezo por VRS, que es lo que tengo más fresco. En VRS es verdad que ahora mismo está muy en el aire todo, ¿no? O sea, hay el documento más reciente que tenemos como de forma definitiva que haya emitido el Ministerio de Sanidad, lo emitió el año pasado, en noviembre, el 24, pero está pendiente un nuevo documento alrededor de este tema. Y lo que tenemos ahora mismo es inconsistente. ¿Por qué te digo esto? Porque los datos que tenemos, es verdad que en donde más se están apoyando ahora mismo para tomar las decisiones son en la CIP-CDC, ¿vale? Porque es así, primero aprueba FDA, luego llega EMA y se produce toda la cascada, ¿no? Y ahora mismo lo que tienen aprobado en ACIP
con URS no llega todavía a los 50 años, está próximo a firma, ¿vale? Pero sigue estando en 60, hablo de Estados Unidos. Aquí todavía estamos con una recomendación que obviamente si alguien me pregunta, ¿qué es lo recomendable? Hombre, ¿hay evidencia suficiente ahora? Parece que sí, los grupos son pequeños, pero 18 años parece adecuado en la población trasplantada, parece adecuado. Los datos apuntan a que sí va a ser el grupo de edad recomendable. Pero es verdad que la diferencia de criterios que se están teniendo es tremenda, porque desafortunadamente prima la eficiencia muchas veces sobre todo, ¿no? Entonces, puede tener la indicación, la recomendación, pero no está financiado. Entonces nos vemos en ese limbo ahora, pero lo lógico será que la población mayor de 18 años tenga recomendada esa vacunación, la población trasplantada. Pero no solo la financiación, bueno, perdón, Lolo. Es que el problema es que la comunidad autónoma tiene que querer comprar la vacuna, porque yo esto me enteré cuando estuve en la etapa del COVID. Entonces, cada comunidad compra lo que quiera comprar e indica lo que quiera indicar. Entonces, yo, esto desde ayer estoy como haciendo una encuesta, ¿no?, por comunidades, y unas sí, otras no, unas lo indican en una cosa. Me comentaba María que ellas lo indican en otra distinta a lo que ha comentado Tino en Madrid. Y bueno, ya lo de la gripe que has comentado, bueno, eso ya es para nota. No sé en qué acabará. Lo del COVID. Lo del COVID, lo de la vacuna. Lo de la vacuna del COVID. Porque es que cada comunidad va... Yo es que de verdad que no lo entiendo. Habiendo una ponencia de vacunas, no entiendo que no se establezca pues como el calendario vacunal. Puede haber alguna cosa, pero no esa diferencia tremenda, dependiendo del dinero que tenga cada comunidad y del número de gente. En Andalucía somos muchos con poco dinero, pues a esperar. Y es que eso no falta equidad. Y perdón, me callo ya y te dejo. No, súper interesante el debate y muy, muy interesante las ponencias. Yo os quería preguntar por la vacuna del virus de la hepatitis B en la etapa post-trasplante. Me ha parecido ver que tenemos que medir anticuerpos anualmente y se va a recomendar. Pero no sé si es en la etapa de ERCA, también en la etapa post-trasplante. Sí, a ver, lo ideal en hepatitis B, hay una recomendación prácticamente ya también transversal por parte de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente se vacunar para hepatitis B a toda la población, ¿no? Es como una recomendación ya muy transversal. Pero particularmente en la población con enfermedad renal crónica y en estudios dirigidos tenemos estudiado la población en estadios 3B en adelante. Los 3A no tenemos claro qué hacer con ellos. Entonces, si hay que recomendar algo es una vacunación estándar en el 3B, ¿no? Ver cómo se comporta esa vacunación, porque esperamos que tengan una mejor respuesta para generar anticuerpos desde estadios anteriores. Y obviamente a partir de estadios 4 o 5, y si no hay respuesta en esa dosis estándar en el 3B, utilizar la dosis doble o adyuvada, ¿no?, desde esa fase, con 4 dosis. Si no vemos seroconversión después de los 2 intentos, pues ya consideramos que el paciente no va a seroconvertir. Y el título hay que medirlo en el que seroconvierta. Usted ha seroconvertido, vale, hizo más de los 10, pues al año vuelve y titule, porque si esa seroconversión cae, hay que dar una nueva dosis, ¿vale? Y con eso consideramos que el paciente tiene un refuerzo sobre esa inmunización previa. Y anualmente volverlo a seguir. Lo hemos contestado a Ronnie, ¿no?, con lo de la gripe. Lo de la gripe, que no sé la experiencia de la que me habla, pero yo creo que había ya un trabajo que se hizo en España, ¿no?, que comparaba 2 dosis frente a 1 y que realmente no había grandes diferencias en cuanto a... El trabajo que tú dices que es de... ¿Cómo se llama esta chica, no? Elisa... ¿no? Ese trabajo se cita mucho cuando en todas las revisiones que hay sobre cómo vacunar de la gripe a los inmunodeprimidos, se cita muchísimo. Pero realmente es un trabajo un poco aislado, ¿no? Que yo sepa, en la mayoría de los países no se ha llegado a recomendar las 2 dosis en inmunodeprimidos. Creo que ahora, y María lo puede explicar, tenemos una vacuna un poco más potente, ¿no?, para que entendamos, este año al menos ya, para la población inmunodeprimida, ¿no? Eso es. Históricamente ha habido, no solamente en España, sino en otros países, algún estudio que recomendaba, pero no solo en trasplante de órgano sólido,
Esto está más bien estudiado sobre todo en hematológicos, ¿vale? Esas 2 dosis de vacuna de gripe con un intervalo de un mes entre ambas, ¿no? Con el objetivo de intentar alcanzar. Bien, hoy por hoy, y esto es algo que nos tiene que alegrar mucho en el mundo de la vacunología, cada vez hay menos café para todos en el mundo de las vacunas, desde el punto de vista de utilizar las vacunas, de la misma vacuna para todas las situaciones. Es decir, cada vez estamos detallando y teniendo vacunas más personalizadas, no por paciente, sino por perfil de paciente. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que antes, y esto ya desde hace 50 años, existía solamente una vacuna, que era la clásica vacuna de gripe, que podía ser trivalente, en los últimos años tetravalente, y que además estaba realizada en una plataforma de huevo, hoy por hoy, por ejemplo, en nuestra consulta en Asturias tenemos 5 tipos de vacunas de gripe diferentes. Unas que son para los mayores de 80, otras que son para los mayores de 60 hasta 80. Eso yo creo que está bastante estandarizado Eso en todas es. las comunidades. Lo que quiero decir con esto es que las vacunas que ahora mismo estamos utilizando para las personas de edad avanzada, sobre todo de 60 años en adelante, son vacunas o bien adyuvadas o bien de alta carga, que no contienen un adyuvante, pero contienen más dosis o más cantidad de antígeno, que es ese refuerzo que ellos necesitan. Porque esos estudios que están hechos con dosis estándar o con una vacuna, digamos, normal, que no es una vacuna adyuvada. Si utilizamos vacunas adyuvadas, intentamos obtener una mayor inmunogenicidad y deja de ser casi necesario, o bueno, digamos que si queremos tener la respuesta exacta a esta pregunta que estás planteando, necesitaríamos hacerlo con las nuevas vacunas de la gripe. Claro. ¿Vale? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Ausi que lo que todos necesitamos es homogeneizar las pautas a nivel de, por lo menos a nivel Sí. estatal. Sí. Ese documento al que se refiere Iván es un documento que se publicó por parte de la ponencia de vacunas en 2024. Es un documento que sorprendió muchísimo a todos los que nos dedicamos a las vacunas porque consideramos que hay evidencia suficiente como para hacer una recomendación firme. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo, en España, bueno, pues ha habido en los años 80 la descentralización en materia de salud y eso implicó cosas muy buenas para muchas cosas y es que cada comunidad pudiera adaptar su presupuesto en función de sus necesidades y dónde invierte su presupuesto, ¿no? Pero ha tenido otras cosas que no son tan buenas y es que cuando la ponencia emite unas recomendaciones, esas recomendaciones no son vinculantes a las comunidades autónomas desde el punto de vista presupuestario. Esas recomendaciones que en el caso del VRS se concluyó que se necesitaban más datos, no que no había evidencia, sino que a lo mejor se necesitaban más datos, es decir, no hubo un posicionamiento claro por parte de la ponencia, hizo que las comunidades este año, en función de su presupuesto, decidieran de manera individualizada, es decir, por 17, decidieran si había presupuesto para invertir ahí o no. Ha habido comunidades autónomas que han podido tener presupuesto para esta inversión, porque la inversión en vacunas son muchos millones de euros. Claro. Pensad que la mentalidad de salud pública es una mentalidad poblacional. Nuestra mentalidad, en la cual yo me incluyo, porque en el mundo de la preventiva pues hay 2 perfiles, el preventivista hospitalario, que es el mío, que miramos la protección individual del paciente inmunodeprimido que tengo delante, y la visión de salud pública, que son los que determinan las políticas de inmunización y tienen una visión de impacto en salud, no de impacto individual, sino de impacto de hospitalización, consumo de recursos de atención primaria, consumo de antibioterapia. Entonces, tenemos visiones distintas y esas visiones chocan incluso dentro de nuestra especialidad, porque lo que queremos los preventivistas es que haya equidad, que haya accesibilidad y que en el momento en que una vacuna está ensayada, aprobada e indicada para una población de riesgo que lo necesita, que esa población pueda acceder. Y eso choca con el punto de vista de salud pública, donde ellos trabajan por presupuestos y demás. Ha sido o está siendo una auténtica aberración lo que está pasando con VRS a nivel nacional. Hasta donde yo sé, son 10 comunidades autónomas las que han podido iniciar la vacunación. Hay 7 comunidades autónomas, ciudades autónomas, que no han emitido ningún tipo de financiación. Y dentro de la financiación, todos estamos en consenso, digamos, los que lo han aprobado para la vacunación en residencias, pero cuando hablamos luego de grupos de riesgo, inmunodeprimidos o crónicos sin inmunosupresión, es como que los trasplantados de Madrid son diferentes a los asturianos, ¿vale? Y eso es lo que nos quema, ¿no? Entonces, eso de que, claro, es cuestión de recursos, no de que el paciente no lo necesite. Eso de que en Madrid se financia todos los trasplantes de órgano sólido, a excepción de los pulmonares, que es siempre, pero los trasplantes de órgano sólido en los 2 primeros años desde la fecha del trasplante, es una cuestión económica.
Es una cuestión para acotar cuál es el momento de mayor grado o mayor riesgo de inmunodepresión, efectivamente, porque bueno, sobre todo en los primeros 6 meses, primer año, es cuando más inmunodeprimiza el paciente, más se ajusta a tratamiento y luego digamos que bueno, sigue teniendo riesgo, evidentemente, pero el riesgo ellos dicen que es menor, ¿no? Entonces es una cuestión económica. Y a mí me parece que esto no ha saltado a la comunidad, a la población. Esta información no ha saltado a la población, no ha saltado a las asociaciones de pacientes. Porque si esto de verdad salta, las asociaciones de pacientes, igual que pasó en pandemia, se van a rebotar y se van a movilizar, sobre todo, ¿no? Y hay una variabilidad que yo no sabría decir. Si me decís en Madrid tal, yo os puedo decir lo que se hace en Asturias. En Asturias ahora mismo se ha indicado, y ya está vacunándose, por supuesto, a todos los residentes institucionalizados mayores de 60, a todos los trasplantes de órgano sólido renal, no renal, cardíaco y del que sea, de 60 años en adelante, independientemente de la fecha del trasplante, trasplantes de progenitores, personas con tratamiento inmunosupresor, por enfermedades autoinmunes o por otro tipo de enfermedades de 60 en adelante. Incluso hemos incluido pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares graves, cardiopatías graves, obesidad mórbida. O sea, en otras cosas salimos perdiendo, pero en esta puedo decir que se está vacunando o ha habido un compromiso y una inversión importante en virus respiratorio sincitial. Y a mí me vienen los pacientes en estos días a consulta y me dicen que me ha dicho Natalia Ridao que me pongas esta vacuna. Dije yo, que es la que vienes a poner hoy. Entonces, están los nefrólogos constantemente recomendando esta vacunación de manera activa en vuestros pacientes, ¿no? Y vuelvo a decir, si como sociedad científica, si a título de región, de diferentes comunidades autónomas, si a título de influencia del tipo que tengáis, podéis insistir en la inmunización, por supuesto, del trasplantado, independientemente de la fecha del trasplante, y del tema de la vacuna adyuvada de COVID en los trasplantados, por favor hacerlo, porque es una vacuna que beneficiará mucho a vuestra gente. Gracias, reitero la magnífica ponencia. Gracias. Bueno, pues nada, yo creo que ya os dije que teníamos una moderadora de lujo y unos ponentes excelentes. Así que nada, gracias a todos, vamos a terminar y bueno, pues un placer haber compartido este rato con vosotros. Gracias.